Vemos rápidamente ahora al historiador modernista. El historiador modernista primero nos advierte San Pío X que está impregnado, imbuido de filosofía modernista, aunque lo niegue. Lo niega para que no nos percatemos. El historiador modernista no te va a reconocer que él es modernista, igual que el historiador marxista no te reconoce que sea marxista, para que su obra tenga apariencia de objetividad. El historiador que está imbuido de cualquier ideología y que por tener una ideología tiene errores de percepción de la realidad, no te lo va a admitir, para que su obra no pierda credibilidad. Bueno, pues el historiador modernista se distingue porque sus conclusiones derivan de los principios filosóficos que defiende el filósofo modernista. Vamos a ver, ¿cuáles son los tres principios principales del historiador modernista? Primero, el agnosticismo. ¿Y cómo es el agnosticismo del historiador? Porque decíamos que el agnosticismo del filósofo consiste en decir que la razón humana está encerrada en el círculo de los fenómenos. Bueno, el historiador lo que hace es lo siguiente, considera que la historia versa solo sobre los fenómenos. Para el filósofo modernista no podía nuestra razón trascender hasta Dios. Para el historiador modernista, la intervención divina debe relegarse a la fe. Luego tenemos por una parte en la vida de Jesucristo, por ejemplo, donde nos encontramos pues hechos humanos y hechos divinos. Digamos que lo humano es lo histórico, el objeto de la historia. Hay cosas que la historia nos dice de Jesucristo, y cosas de Jesucristo, Dios, que eso nos lo dice la fe, pero no la historia. Y entonces ahí meten su división artificial de Cristo de la historia, Cristo de la fe. Lo dicen aparte como muy, no sé, dándoselas de algo, como con ciertas ínfulas, como si fueran unos auténticos entendidos, y el que no lo entiende es que es tontito, retrasado, desinformado, todo eso. Cristo histórico, Cristo de la fe. Pues no, señor. Nosotros creemos en el Jesucristo que se encarnó, que vivió en la tierra, que hizo cosas concretas, que dijo cosas también concretas, que nos salvó muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz nos salvó. Y se ha dado efectivamente ese acontecimiento salvífico. Pero bueno, vamos a dejar esto a un lado y vamos a ver cómo piensa el historiador modernista. Hemos dicho entonces, primeramente, esa división de Cristo histórico, Cristo de la fe, Iglesia histórica, Iglesia de la fe, sacramentos históricos, sacramentos de la fe, toda esa división que él se ha inventado por aquello de que dice que la historia solamente se nutre, solamente versa sobre los fenómenos. Por lo tanto, primer principio, agnosticismo. Segundo, transfiguración de las cosas por la fe. O sea que la fe transfigura, añade, adiciona cosas, hace adiciones a la historia. Ha habido una historia de Cristo, por ejemplo, o una historia de salvación que nos narra el Antiguo Testamento, y esa historia real, pues tiene además adiciones que hacemos nosotros por la fe. Hemos dicho, por lo tanto, dos principios, agnosticismo y transfiguración. Y ahora viene la desfiguración. La desfiguración. Por la desfiguración, el modernista, digamos que identifica, él mismo se identifica con la persona de Cristo y le atribuye eso que él haría. El historiador modernista, pues, actúa de esa manera, ¿no? O sea, ¿cómo va a hacer Jesucristo algo que se salga de la lógica de los hechos? El historiador modernista carga a la fe lo que según él no responde a la lógica de los hechos. ¿Cómo va a decir esto Jesucristo, por favor? ¿Cómo va a hacer esto? Estos son adiciones que se han hecho por la fe. De esta forma consiguen desfigurar a Jesucristo. Como resumen del historiador modernista, ¿no? En la historia real, Cristo no es Dios, ni realizó nada divino.
como hombre, que es lo que hizo Cristo, aquello a lo que el historiador modernista le da derecho.